El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha anunciado que se completa el tercer llenado del enorme pantano etíope, el GERD, el Grand Ethiopian Renaissance Dam, la infraestructura civil más ambiciosa que ha construido nunca Etiopía y que está destinada a producir energía eléctrica, de manera que convertirá al país en un gran exportador de electricidad. Pero el agua que llena la presa es el agua que permite vivir a Sudán y sobre todo a Egipto, el mayor ejército de África. Así que, por segunda vez en el canal, toca hablar del peligro geopolítico de esta presa. Vamos con ello. El tercer llenado de la presa del Renacimiento ha permitido que el agua alcance los 600 metros de altura, que son 25 más de los que había en el llenado anterior. La superficie total que puede llegar a ocupar el pantano es de 1.680 kilómetros cuadrados, con un volumen de 74.000 millones de metros cúbicos de agua. Los etíopes afirman que uno de los efectos que tendrá la construcción del pantano será la estabilización del flujo del Nilo Azul, que en ausencia del pantano fluctúa entre los 200 metros cúbicos por segundo y los 6.500. El GERD está en construcción en uno de los brazos del Nilo, el llamado Nilo Azul o Nilo Azul de Etiopía. Este nace en el altiplano etíope cerca del lago Tana y cruza Etiopía hacia el sur para girar al noroeste a través de Sudán, donde toma el nombre de Bahr al-Azraq. Finalmente alcanza Jartum y se junta con el Nilo Blanco para formar lo que es estrictamente el río Nilo. En principio el proyecto no se pensó para la irrigación, sino con la intención de hacer de Etiopía un exportador neto e importantísimo de energía eléctrica. La capacidad estimada que tendrá el proyecto una vez acabado el llenado sería de 6.500 megavatios y su producción de electricidad sería de 16.000 gigavatios por hora al año. Aunque el pantano comenzó a generar electricidad este pasado febrero, con solo 2 de sus 15 turbinas funcionando y generando por ahora 750 megavatios de electricidad. La presa es un pantano de hormigón compactado y utiliza 2 plantas de generación eléctrica, una con 10 turbinas del tipo Francis y otra con 5. El coste total estimado de la construcción es de 4.800 millones de dólares, que ha puesto las cuentas etíopes en el límite, hasta el punto de que el Fondo Monetario Internacional ya advirtió sobre el peligro de este desequilibrio. En su construcción ha estado implicada la compañía italiana Salini Impregilo. Pero no es la técnica por lo que nos interesa la presa, es por los problemas geopolíticos que plantea. Debido a que las aguas del Nilo son un recurso fundamental para 11 naciones africanas que participan de su inmensa y larguísima cuenca: Burundi, la República Democrática del Congo, Egipto, Eritrea, Etiopía, Kenia, Ruanda, Sudán, Tanzania y Uganda. Pero la energía eléctrica que proporcionará también es muy importante, tanto más con el crecimiento demográfico que va a vivir el continente africano y que hará que sobrepase en población tanto a China como a India en breve. Ese dinamismo va a requerir de grandes cantidades de energía y el proyecto jugará un papel estimable dentro de ese contexto. El World Energy Outlook de 2019 apuntaba que 530 millones de personas en el continente africano aún no tendrían electricidad en el año 2030 y se focalizaba especialmente en lo que ocurre en Etiopía, un país con 120 millones de habitantes que podría llegar a sobrepasar los 300 millones a finales del siglo. Es fácil comprender la importancia que tiene este proyecto en términos estratégicos para el país, por lo tanto. De hecho, el 90% de la energía eléctrica de este país, de Etiopía, viene de fuentes hidroeléctricas, con el restante 10% proveniente de la solar y de la térmica. Porque el proyecto del GERD no es el único, también existe otro en marcha en el río Omo. El recurso hídrico también es fundamental en países como Lesoto, Malawi, Mozambique, la República Democrática del Congo y Zambia. Pero las necesidades de electricidad no impresionan a Egipto, para la que este recurso hídrico es fundamental. Al fin y al cabo, depende en un 96% de las aguas que proporciona el río Nilo. Sin esas aguas, el delta del río Nilo moriría y también el desierto occidental y la península del Sinaí. Pero esta situación en la que Egipto y Sudán van a la zaga de las decisiones de Etiopía no siempre fue así. Y es que el reparto de las cantidades de agua entre ambos países, Egipto y Sudán, se realizó en 1959 sin la participación de Etiopía. Según ese acuerdo, Sudán recibiría 18.500 millones de metros cúbicos de agua al año, mientras que Egipto recibiría 55.500 millones de metros cúbicos. La exclusión de Etiopía resultaba extraña porque no se debe olvidar que el 85% de las aguas del Nilo provienen de ríos tributarios que nacen en Etiopía. Y claro, como el acuerdo excluía directamente a Etiopía, esta nunca se ha sentido muy concernida
por el acuerdo. Y aquí es donde tenemos la cuestión geopolítica referente al conflicto de un recurso hídrico, pero que se va a repetir con otros. Ya decía el vicepresidente del Banco Mundial, Ismael Seraljedín, en 1995, que las guerras del próximo siglo no se lucharán por petróleo, se lucharán por agua. En 1993, Egipto debió pensar que los tiempos estaban cambiando y consiguió un acuerdo con Etiopía que explicitaba en su artículo 5 que cada una de las partes evitaría embarcarse en actividades relacionadas con el río Nilo, que pudieran dañar los intereses de la otra parte. Y esto es lo que cambia la construcción de la presa. En 2015, ante el hecho consumado, ambos países firmaron una declaración de principios que no ha satisfecho a los egipcios, por lo que en octubre de 2019 Egipto demandó la intervención de un mediador por estar en desacuerdo con los resultados de las negociaciones que estaban en marcha. Estas fricciones entre las naciones implicadas provocan que cada una de las etapas de llenado de la presa suponga también una posibilidad de escalada en el conflicto entre El Cairo, Jartum y Adís Abeba. El presidente de Egipto, Al-Sisi, advirtió que el agua del Nilo es una cuestión de vida o muerte para el país, lo que impone la obligación de prohibir, incluso por la fuerza militar, cualquier acción que esté destinada a robar el agua del río. Por lo tanto, la posibilidad de un ataque contra la presa no es descartable y nadie la ha descartado hasta ahora, aunque esto obviamente generaría una escalada de acciones imprevisibles en la región. Y hay que recordar aquí que la fuerza militar de ambos países es muy desproporcionada, a pesar del incremento de la capacidad del ejército etíope adquirida en su enfrentamiento con el ejército de la región autónoma de Tigray. Por eso Etiopía está especialmente interesada en llegar a un acuerdo diplomático. Y es que Egipto, a día de hoy, es el ejército más poderoso que hay en todo el continente africano. Pero además, en un conflicto entre las dos naciones, aparecerían problemas de alianzas con otros. Se suele dar por descontado que Egipto contaría con el apoyo de Estados Unidos y de los países de la península arábiga, aun cuando Etiopía se ha beneficiado de inversiones suculentas por parte de Occidente, pero también por parte de los países árabes. Pero por otra parte, Etiopía tiene unas excelentes relaciones con Rusia. No es de extrañar que uno de los países elegidos por el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en su gira por África, fuera precisamente Etiopía. Pero no crees que Rusia está fuera de los intereses egipcios. En todo esto se forman interesantes contrapesos. Y en esta cuestión se forman interesantes contrapesos. Rusia y Egipto tienen excelentes relaciones que se pueden retrotraer al Imperio Otomano, cuando ambos países, siendo enemigos de una Turquía declinante, se enfrentaban a este país con la intención de tratar de sortearlo, y que sirvió para construir un imperio egipcio en el siglo XIX. Aunque en aquel tiempo Rusia era vista en el Mediterráneo oriental como la protectora de las minorías cristianas, especialmente de las ortodoxas, mientras que en Egipto estaba la Universidad de Al-Azhar representando a la ortodoxia suní dentro del Islam. Aunque la llegada al poder posterior de Gamal Abdel Nasser ya en el siglo XX y su política panarabista y nacionalista también fue un momento de aproximación entre la Unión Soviética y Egipto. La crisis del Canal de Suez en 1956 Middle East crisis arises as President Nasser of Egypt tells a wildly cheering crowd in Alexandria that Egypt has seized the internationally owned Suez Canal. Sí reflejó el declive británico, que convenía a los intereses de ambas naciones y que en cierto modo posibilitó luego la visita posterior de Nikita Khrushchev a Nasser en 1964, con las multitudes alborotadas en las riberas del río Nilo en Asuán. Porque la construcción de la presa de Asuán, un proyecto fundamental dentro de la intención revolucionaria de Nasser, contó con la ayuda técnica y material, con maquinarias, de los soviéticos después de que los Estados Unidos se enfadaran con Egipto. Putin además ha querido tener una gran influencia en Egipto a través de la construcción de una central nuclear, que no le salió bien durante el gobierno de Hosni Mubarak, pero que sí le ha salido bien en tiempos más recientes con el general Al-Sisi. La presencia y la influencia de Rusia en Siria con su guerra civil también han traído más cerca de Oriente Medio a la nación eslava, con lo cual las relaciones han mejorado muchísimo. En 2015 se firmó el acuerdo para la construcción de la central nuclear de El Dabaa, que se completará para el año 2026. En la que Rusia ha aportado el 85% de la financiación, unos 25.000 millones de dólares. También Egipto depende del grano ruso y ucraniano, pero Egipto a su vez controla el canal de Suez, por el que viajan 560.000 barriles de crudo ruso al día, siendo uno de los mayores exportadores de crudo que atraviesa el canal. Esta dependencia es la que aconseja especialmente la política de acercamiento de Rusia a Egipto, aunque es una dependencia de la que Rusia intenta zafarse, como en general hace con todas las dependencias, que le impone la política y de ahí su interés por la ruta del Mar del Norte, la llamada ruta marítima de Volkhov. Y claro, como Etiopía controla el agua del Nilo, Rusia se acerca a Etiopía porque
en un conflicto de intereses entre ambos países también se ven afectados los intereses rusos. Pero no solo, Etiopía y Rusia también han mantenido excelentes relaciones a lo largo del tiempo. Al fin y al cabo, Etiopía es una rareza en la región donde tanto abunda el islamismo, porque es el único país cristiano ortodoxo junto con Eritrea. Y la importancia de la Iglesia ortodoxa es muy importante y fue muy importante durante el periodo de construcción del Estado etíope durante los años 70, en que la relación entre los patriarcas de la Iglesia rusa y etíope fue muy intensa. Además estaba el componente comunista, ya que en ese periodo y durante los años 1980 el gobierno del Derg contó con el apoyo de la Unión Soviética, que cooperó extensamente en la esfera militar. Etiopía tiene una posición geográfica y orográfica privilegiada que le hace ser muy interesante para las potencias. Una posición que le ha permitido ser la única nación no colonizada de África. Por eso Occidente siempre ha estado cerca, pero cuando Occidente se ha alejado, Rusia siempre ha estado allí. Aunque bien es cierto que hoy en día no es la única potencia que se ha acercado a Etiopía. El enfriamiento de las relaciones de Etiopía con los países occidentales, principalmente por las acusaciones de abusos y violaciones de derechos humanos, especialmente en el conflicto que se ha producido con la región autónoma de Tigray, ha llevado a China a personarse por allí. Pero estamos hablando de Rusia, que siempre es muy interesante. En noviembre de 2020, Rusia le cubrió las espaldas a Etiopía en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde vetó los intentos de condenar esos abusos presuntos de las fuerzas militares etíopes. Del mismo modo, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas votó exigir a Rusia que parara de forma inmediata la ofensiva contra Ucrania, Etiopía se abstuvo de presentarse a la votación, igual que hicieron otros países como Azerbaiyán, Marruecos o Uzbekistán. Y es que el conflicto de Tigray ha roto todo un proceso de acercamiento y acaramelamiento que había entre Etiopía y Occidente. Fijaos si no en cómo Abiy Ahmed fue cortejado hasta con la concesión del Premio Nobel de la Paz en el año 2019. I accept this award on behalf of Ethiopians and Eritreans, especially those who made the ultimate sacrifice in the cause of peace. Pero como nada es permanente, el apoyo financiero que vino detrás se fue con la guerra, y ahora intenta regresar cuando se ve que los chinos y los rusos asoman la patita. No es el caso quizá de Estados Unidos, pero sí lo es desde luego de la Unión Europea, que ha mantenido una posición distinta a la americana en estos días. Fijaos que Francia congeló ayudas militares en agosto de 2021 por 85 millones de dólares e Italia hizo lo mismo con un préstamo blando de 22 millones para crear empresas conjuntas, pero ya han cambiado de opinión junto con Holanda y Alemania. Y la Comisión Europea ha autorizado hace poco una ayuda humanitaria de 81 millones de dólares para proyectos de educación y de sanidad. Y sobre la mesa está un proyecto de financiación de 1.000 millones de dólares que se cortó precisamente por el conflicto militar con Tigray. Así que, como veis, no hay nada mejor que la aparición del enemigo ruso o del negociante chino por las cercanías de algún sitio para que los europeos empiecen a moverse de forma más decidida en la defensa de sus intereses. También ha habido una intervención del Banco Mundial con una ayuda de 300 millones de dólares para la reconstrucción de las regiones afectadas por la guerra. Porque Etiopía va a tener más conflictos armados en su seno. Imaginaos lo que es conseguir la paz entre 90 grupos étnicos en un mismo país. Tarea muy compleja. Porque hemos tenido en los últimos tiempos ejemplos de esa inestabilidad con los ataques por parte del gobierno al Ejército de Liberación de Oromo y a otros grupos insurgentes, algunos de ellos de carácter islámico y provenientes de Somalia como Al-Shabaab. Pero la atención sigue fija en la reacción que vaya a tener Egipto con los llenados de esta presa, del Gerd, y con la gestión hídrica de Etiopía, que no nos engañemos, nunca va a satisfacer a Egipto. Que tu recurso fundamental dependa de las decisiones de otro país es un peligro demasiado grande. Y por lo tanto tendremos que estar atentos a qué va a ocurrir aquí en el futuro y cómo se desenvuelven las negociaciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya resultado interesante. Si os ha gustado, os pido lo siempre, que consideréis suscribiros al canal, activar las notificaciones, darle al botón de like y compartir estos vídeos en vuestras redes sociales. Y nos vemos muy pronto.